Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que me estés siguiendo. Nuevamente invitarte a que hagas clic a la campanita acá en nuestro canal en YouTube, te suscribas a nuestro canal con mayor información sobre derecho. Ok, esta vez vamos a hacer un video de lo que viene a ser la parte introductoria, la primera parte, en el marco de lo que viene a ser los cimientos de la metodología de investigación. Es decir, vamos a comenzar de las partes más básicas de lo que viene a ser toda la estructura que tiene el objetivo de formarnos en la investigación científica. Ok, bueno, a ver, vamos a ir comenzando con estos conceptos fundamentales de la investigación científica. La investigación científica tiene como principal y primer concepto a lo que viene a ser el conocimiento. El conocimiento. ¿Qué se entiende por conocimiento? Primero, conocimiento es un concepto bidimensional, o sea, porta dentro de sí dos concepciones, hay dos formas de entender el conocimiento. La primera forma se entiende el conocimiento como un acto de conocer, ¿no? Cuando estamos conociendo, estamos generando conocimiento, ¿no? Entonces, este conocimiento nace de la percepción que se tiene de la realidad. La segunda dimensión, que es la que nos interesa, se entiende al conocimiento como un producto, es el resultado de un proceso. Y ese proceso es el proceso del conocer. El resultado de conocer una cosa es el conocimiento. Esto se traduce en conceptos, imágenes, representaciones, etcétera. Ahora, tomando en cuenta esta segunda concepción, que como hemos indicado, dice que el conocimiento es un producto o resultado del proceso de conocer, es decir, se genera conocimiento cuando empezamos a conocer una cosa, ¿no? Partiendo de esa concepción, se deben analizar dos elementos fundamentales. Por un lado, el sujeto, quién es la persona, en este caso, que conoce. Y por el otro lado, el objeto que se quiere conocer. Entonces aquí hay dos elementos fundamentales, el sujeto y el objeto. El sujeto que quiere conocer y el objeto que se quiere conocer. El sujeto, como dice acá, como la persona que busca, obtiene y posee conocimiento. Y el objeto, como el hecho, fenómeno, tema o materia que el sujeto quiere estudiar, quiere conocer. Es decir, yo quiero conocer una cosa, esa cosa es mi objeto de conocimiento. Y yo soy el sujeto, es decir, el científico, ¿no? Cuando el sujeto capta, empieza a conocer, capta, entiende al objeto, entonces se apropia de él, ¿no? O sea, sabe cómo este objeto está hecho, de qué está constituido, conoce sus características, ¿no? Y en ese instante se puede afirmar de que el sujeto tiene conocimiento sobre ese objeto, ¿no? Para resumir, el conocimiento es un proceso en el cual se relaciona sujeto que conoce, que percibe mediante sus sentidos, y el objeto que se quiere conocer o se quiere percibir. Clarito. Vamos al segundo, a la segunda diapositiva, ¿ok? Y la segunda diapositiva nos lleva a los tipos de conocimiento, ¿no? Los tipos de conocimiento. Y estos tipos de conocimiento son dos. Por un lado, el conocimiento vulgar, ahorita lo vamos a definir, y por el otro lado, el conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento vulgar?
Lo primero que tienes que tener en cuenta aquí es que todas las personas en el ancho mundo tienen conocimiento. Todos. Otra cosa es que algunos tienen un conocimiento común y otros tienen un conocimiento científico. Vamos. El conocimiento común, como bien lo indica acá, es el saber cotidiano que surge de la opinión o de la experiencia particular. Es decir, es el conocimiento, esta palabrita tienes que acordarte, empírico, que nace de la experiencia. Si digamos mi papá ha sido albañil y me enseña ese oficio, ese es un conocimiento común. ¿No? Por eso más allá dice, se adquiere de forma casual y no intencional. Es un conocimiento no verificable, porque la verificación es un elemento del conocimiento científico, que se transmite de generación en generación. Este conocimiento puede servir de base para la construcción de un conocimiento científico. Entonces, vamos al ejemplo de que mi papá, por ejemplo, era albañil y me enseña el oficio de albañilería. Entonces, ese es un conocimiento común. Pero no solamente yo utilizo ese conocimiento, sino voy a la universidad y tomo la carrera de ingeniería en construcciones. Entonces, ese conocimiento común lo puedo volver un conocimiento científico, ya que le sumo herramientas del conocimiento científico. Técnicas, ¿no? Instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo el mundo tiene conocimiento, ya sea científico o ya sea común. ¿Qué es el conocimiento científico? Es un saber producto de una investigación. Es decir, es el producto del proceso de conocimiento. Cuando el sujeto conoce al objeto de conocimiento, se genera el conocimiento científico. ¿Ok? Donde se emplea el método científico. Ahorita vamos a ver qué son esas palabras. Es un conocimiento que sobre todo, escuchen bien esto, es verificable, objetivo, metódico, sistemático, predictivo. Esas son las características del conocimiento científico. Primero se puede verificar, porque 2 más 2, o sea, se puede verificar con fórmulas, se puede verificar ese concepto en el marco de que se pueda repetir esa experiencia, por ejemplo. La experiencia no es única, ¿no? Tenemos toda una serie de teoría que nos puede generar la repetición de esa experiencia de conocimiento científico aquí y en la China. Es objetivo porque no es un conocimiento que está suspendido o está fundamentado en creencias, en algo religioso, en algo subjetivo. No, está sobre todo sujeto, está en base a fórmulas, a teorías, ¿no? Es metódico porque es un conocimiento, como bien también lo dice ahí, sistemático, ordenado y racional, ¿no? Por eso se utilizan fórmulas, se utilizan hipótesis, teorías, etcétera, etcétera, etcétera. Y predictivo porque como tenemos un control sobre esto, podemos predecir que si se presenta el mismo fenómeno con las mismas características, no aquí, sino en Tanzania, va a haber este resultado. Tal vez con algunos cambios. Y ahí, ¿qué pasa? Crece el conocimiento científico. Entonces, es un tipo de conocimiento que tiene una característica más que es que también es falible, puede fallar. Y eso es una característica muy importante en el conocimiento científico, porque de esa falla se mejora el conocimiento científico, se vuelve a armar y a dar respuesta. ¿Para qué? Para poder pasar esas fallas. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque si no fuera así, sería un conocimiento absoluto, pues. Sería un conocimiento total. Y no hay eso. El conocimiento científico siempre es parcial. Es, y es un conocimiento en continua revisión. Porque falla.
Y esa falla genera que se vuelva a estudiar y se vuelva a dar otra respuesta que pueda darnos la solución al problema que estamos analizando. Ok, aquí vamos a hacer el ejercicio 1 que después les explico. Aquí están las características que estamos hablando del conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Ahí tienes, por ejemplo, el conocimiento científico es verificable, el conocimiento vulgar no es verificable. Verificable puede ser comprobado por otros. Es decir, si el teorema X se genera en Bolivia, tendría que generarse igual en China, en Honolulu, en Hong Kong, qué sé yo. ¿No? Mientras que el conocimiento vulgar no se verifica, ¿no? Es objetivo, ¿no? Describe la realidad tal como es, ¿no? Descartando deseos y emociones, ahí están las valoraciones, ¿no? Mientras que el conocimiento vulgar es subjetivo, ¿no? Parte de creencias e impresiones propias, ¿no? O sea, porque mi papá era albañil, entonces me ha dejado, ¿no? Y yo voy a continuar, ¿no? Con este oficio, ¿no? Hay mucha subjetividad, mucha emoción, muchos deseos, ¿no? El conocimiento científico es objetivo, es completamente frío. Es metódico porque es ordenado, ¿no? Debido a que es un producto de aplicación deliberada e intencional de una serie de pasos, ¿no? Sigue, ahorita vamos a ver qué es el método. Mientras que el conocimiento vulgar es espontáneo, se da porque se da, ¿no? Porque tal vez lo has visto en la televisión, alguien te ha enseñado, alguien te ha comentado, ¿no? Es sistémico porque los conocimientos se relacionan y se ordenan completamente, mientras que el conocimiento vulgar no, ¿no? Puede ser un conocimiento que se ha dado por casualidad. Es explicativo porque obviamente trata de explicar las causas y los efectos, mientras que el conocimiento vulgar es dogmático porque lo tienes que aceptar porque es así, porque tu papá te dejó eso de herencia, te ha enseñado y bueno, pues entonces tienes que continuar la tradición, ¿no? Es predictivo porque el conocimiento científico puede predecir el futuro si es que se repite el mismo fenómeno, ¿no? Y ahí hemos dicho que puede ser falible, puede fallar. Y ahí se vuelve a estudiar para que ese conocimiento científico mejore y vuelva a dar una respuesta, ¿no? Verídica, ¿no? Es lo que hemos dicho hace un rato. Es especulativo el conocimiento vulgar, ¿no? Se habla de una cosa, de otra cosa, no tiene base, ¿no? No tiene una base de medición, ¿no? De experimento, ¿no? De experiencia. Es generalizable el conocimiento científico, ¿no? Porque se da acá y se da en otro lugar, ¿no? En Bolivia, en China, en Japón, ¿no? Y no es generalizable el conocimiento vulgar, ¿no? Porque tal vez sí puede ser que exista un japonés que tenga su papá albañil, pero le debe dejar en otra manera, en otras condiciones ese conocimiento a ese muchacho que a mí, mi papá, digamos. Claro. Entonces es cambiable, ¿no? Ok, seguimos. ¿Qué es ciencia? Este es el segundo concepto importante. La ciencia es un conjunto de conocimientos. Como hemos hablado, entonces estos conocimientos tienen que tener ciertas características. Tienen que ser verificables, sistémicos, organizados y metódicamente obtenidos. Relativos a un determinado objeto, ¿no? De estudio o rama del saber. Entonces la ciencia es este conjunto de conocimientos científicos, ¿no? Claro. Este conjunto de conocimientos científicos donde se relaciona sujeto que quiere conocer y objeto que es deseado para conocerse por el sujeto, ¿no? Entonces ahí se relaciona esto que habíamos dicho hace un rato, sujeto-objeto. Ahora, aquí hay tres elementos fundamentales si se quiere hablar de ciencia. Primero, que es un conocimiento verificable, lo que decíamos hace un rato. Segundo, es un conocimiento sistemáticamente organizado, está bien organizado, ¿no? Es decir, metódico, sigue pasos. Ahorita vamos a ver qué son esos pasos. Y obviamente son metodológicamente obtenidos, es decir, se sigue cierta vía, cierto camino para llegar a un conocimiento científico. Ciencia y tecnología.
la mayoría de la ciencia comprende sobre todo temas más teóricos, ¿no? Por eso se habla de conocimiento científico. Mientras que la tecnología abarca sobre todo conocimientos más aplicables, ¿no? En el sentido de que la tecnología es la actividad que utiliza los conocimientos científicos y los aplica. Al aplicarlos, ahí es esa aplicación de conocimientos científicos que se llama tecnología. Oye, ok. Esa aplicación de los conocimientos científicos produce bienes y servicios, ¿no? Ok, seguimos. Vamos a la clasificación de la ciencia en el marco de lo que dice Mario Bunge, este clásico. Bunge clasifica la ciencia en dos grupos grandes, las formales y las fácticas, así de claro. ¿Cuáles son las ciencias formales? Son las ciencias que se ocupan del estudio de los objetos ideales, ¿no? Ideales. Es decir, objetos que no se pueden tocar, ¿no? Objetos que están, que son conceptos que están en nuestra mente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la lingüística. Nosotros no podemos tocar un concepto, pues, o hay conceptos caminando por la calle, no ve. El concepto es parte de un mundo subjetivo, de un mundo de ideas, ¿no? La lógica es otra de las ciencias que es una ciencia formal. La matemática. No hay números caminando por la calle, ¿no? Todos están en nuestra cabeza. Mientras que las ciencias fácticas son las encargadas del estudio de objetos materiales, es decir, de cosas que podemos tocar. Y se dividen en dos grupos. Las ciencias naturales, ahí está la biología, y las ciencias humanas o culturales, ahí está la ciencia política, la sociología, etcétera, etcétera, etcétera. El derecho, ¿no? en este grupo de ciencias humanas o culturales. Vamos al otro concepto que es central acá, el método científico. El método es la vía, es lo que te decía, el camino que se utiliza para llegar a un fin o para lograr un objetivo. Es decir, son, como dice aquí abajo, los pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación. Es decir, que nosotros a lo largo de este semestre vamos a analizar los pasos, vamos a aprender a generar estos pasos, es decir, vamos a aprender a desarrollar el método científico sobre un objeto de interés. Así vamos a aprender a hacer ¿qué? Ciencia. Por eso dice, el camino, es un camino fundamental empleado en la investigación científica. ¿Para qué? Para obtener conocimientos científicos, ¿no? Por último, acá están justamente algunos y los más importantes pasos que vamos a aprender en el marco de la estructura del método científico. El método científico es, primero, para aplicar estos pasos tiene que darse un suceso, o sea, se da un suceso, un fenómeno, un hecho, y nosotros aplicamos el método científico sobre este fenómeno, suceso, hecho, que además es un hecho, fenómeno, suceso que nos interesa, ¿no? Claro, ese es el objeto de investigación, pues. Queremos investigar la revolución de 1952, un suceso. Entonces, sobre la revolución del 52, vamos a aplicar los pasos del método científico, que los tienes acá de una forma bastante resumida. Primero una observación, luego una formulación del problema, luego una formulación de una hipótesis, una verificación, un análisis y la conclusión. Estos pasos del método científico los vamos a desarrollar en la siguiente clase y obviamente vamos a hacer un segundo ejercicio. Con esto quiero agradecerles y bueno, pues invitarlos a que nos sigan en nuestro canal y nos vemos en la universidad. Chao.